tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Abran Paso. Vamos a compartir, como siempre, toda la información de lo que pasa en la Comuna 3, en Valvanera y en San Cristóbal. Estamos en el aire de Radio Frecuencia 0 FM 92.5 y los acompañamos, como siempre, hasta las 10 de la noche, aquí en Frecuencia 0. Hoy vamos a hablar del código urbanístico, vamos a hablar de lo que está pasando también con una actividad más que interesante que se llevó adelante en el Parque de la Estación, que tiene que ver con estudios académicos, pero que a la vez están vinculados a la identidad, a la recuperación del patrimonio cultural del Abasto. Bueno, hay mucha información. Quédate porque estamos aquí para acompañarte y para contarte sobre todo lo que pasa en tu proximidad, ¿sí? Alrededor de tu casa, alrededor de la escuela de tus hijos, el hospital, la plaza, la vereda, el transporte público, todo lo que tiene que ver con tu día a día más allá de la política nacional, de las noticias, de lo que pasa en general. Bueno, nosotros nos metemos en lo micro, en la proximidad, en aquello que tiene que ver. En la jerga, si se quiere, más periodística, se dice lo hiperlocal. Sí, lo que tiene que ver con lo más local, lo más cerquita tuyo, para que puedas también estar informado sobre lo que sucede en los alrededores de tu domicilio. Bueno, ya nos vamos a ir también para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque se sigue discutiendo el código urbanístico. Vamos a escuchar en qué consistió la intervención de Jonathan Valdivieso, pero también vamos a escuchar a otros diputados en el marco de lo que fue la presentación de este proyecto en la Comisión de Planeamiento Urbano y también aquello que ocurrió alrededor de la posibilidad que tienen cada uno de los ciudadanos, las ciudadanas, de intervenir en la previa de esta discusión. Vengo en representación del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos. En primer lugar, estamos muy preocupados por el tratamiento democrático que ha tenido este código. A diferencia de lo que sucedió en el año 2018, en ninguna instancia participativa, la comuna, los barrios, la ciudadanía en general ha tenido la oportunidad de discutir el borrador de este código. Las convocatorias que se hicieron al Foro Participativo Permanente se hicieron sin tener el contenido que ahora llegó a la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. Y por otra parte, cuando vemos el proyecto no encontramos ningún documento que analice cuál es el diagnóstico en que se basa la propuesta. No tenemos las conclusiones o los resultados del monitoreo que se tendría que haber realizado desde hace 6 años, desde que se aprobó el Código Urbanístico en el año 2018. Así que estamos discutiendo una propuesta que no tiene ningún tipo de antecedente real, que esté documentado o escrito, con el cual que nosotros podamos discutir realmente sus fundamentos. Siendo la cuestión de fondo de la propuesta del gobierno, hay 3 cuestiones generales que son gravísimas de lo que propone el código. En primer lugar, está la preocupación del Poder Ejecutivo de garantizar la rentabilidad de las corporaciones inmobiliarias. La desigualdad entre el norte y el sur es entendida por el Ejecutivo como la desigualdad de la rentabilidad de las corporaciones, de lo que se construye en el sur y de lo que se construye en el norte. Y por eso traen una nueva herramienta urbanística que es la capacidad constructiva adicional. Los metros cuadrados que se construyen en el sur se van a poder utilizar para construir torres en el norte. Torres que llamativamente van a estar ubicadas en las áreas de riesgo hídrico de la ciudad de Buenos Aires. La segunda cuestión perniciosa es la cantidad de excepciones y flexibilizaciones que la legislatura va a autorizar para que el Poder Ejecutivo pueda gobernar a través de excepciones. Hablamos de la flexibilización de los usos de las urbanizaciones parque que ponen en peligro todos los espacios verdes de la ciudad. Hablamos cómo se liberan las alturas en las parcelas de más de 2.500 metros cuadrados. Cómo se flexibiliza el enrase y completamiento de tejido, incluso en los barrios de casas bajas, y cómo se habilita la compensación volumétrica también sin ningún tipo de límites. Esas herramientas van a permitir que, al igual que se hizo en Vicente López, se gobierne a través de excepciones y lo que se termine votando como un código de normativa general termine siendo, en la realidad, un código o una acumulación de excepciones por parte del Poder Ejecutivo. La tercera situación alarmante está relacionada con el objetivo que debería tener este código, que es la protección de la identidad de los barrios. Esta identidad de los barrios, por más que se apruebe este código, con la baja de altura en algunos sectores, no va a terminar de proteger los barrios porque la emergencia se prolonga al establecer que el código se va a aplicar recién a los procedimientos o a los permisos que se presenten luego de que se apruebe el código. Actualmente hay decenas de miles de proyectos que están en trámite, otros tantos que se aprobaron,
Una vez que se vote el código, van a persistir construyéndose edificios en aquellos barrios que queremos proteger. Y por otra parte están las cuestiones que este código no trata y que venimos sosteniendo hace muchísimo tiempo que es necesario empezar a discutir en la ciudad. El plan urbano ambiental no solamente establece que el código urbanístico tiene que regular la construcción de las parcelas privadas, establece que tiene que haber una correspondencia entre lo que se construye en la infraestructura de servicios públicos para que los barrios no colapsen. La mayoría de los barrios porteños están colapsados y este código no trae ningún tipo de herramienta preventiva o reparatoria para ver qué hacemos con los barrios. Seguimos aumentando la capacidad constructiva sin que interese la calidad de vida de los porteños y porteñas. Otra de las cuestiones está relacionada con la regulación del espacio público, que también es un mandato del Plan Urbano Ambiental. Este código no regula el espacio público. Hay una promesa incumplida de campaña que era la regulación de la saturación de los usos. La mixtura de uso se puede discutir, la podemos internalizar en la ciudad, pero tiene que haber una regulación de su intensidad. No puede ser que la mixtura de uso se realice sin ningún tipo de limitaciones y que solamente sirva para seguir privatizando espacio público y para generar problemas de convivencia. Esa promesa de regular la saturación de uso no se encuentra en este código urbanístico. Y por otra parte no está un plan que venimos solicitando hace mucho tiempo de infraestructura verde. ¿Cómo regulamos para que la Ciudad de Buenos Aires no siga perdiendo espacios verdes? Como este código también propone, vemos lo que va a pasar en el Parque de la Ciudad, donde le siguen quitando decenas de hectáreas. Es un código que necesitamos que empiece a regular la cuestión de los espacios verdes y cómo incrementamos herramientas. Y en tercer lugar, y esto también fue, repito, fue una gran discusión en el 2018, en el 2018 se acusaba al código de ser un código que solamente incentivaba los negocios inmobiliarios y que no traía ningún tipo de solución para la emergencia habitacional. Y a partir de allí surgieron dos leyes paralelas, la captación de plusvalía y la ley de viviendas promocionales. La ley de viviendas promocionales fue totalmente inexistente su aplicación en estos 6 años. Y la ley de captación de plusvalía, donde el gobierno se quedaba con un porcentaje de dinero del incremento de la capacidad de construcción, durante la campaña Rodríguez Larreta eliminó el impuesto en un 80%. Es decir, las dos herramientas que venían a compensar un código de los negocios prácticamente no tuvieron ningún efecto en la realidad. Exigimos que este código empiece a tener también una perspectiva para mitigar la grave emergencia y crisis habitacional que tiene la Ciudad de Buenos Aires. No puede ser que la Ciudad de Buenos Aires no tenga un programa de vivienda social o de alquiler social. No puede ser que se sigan paralizando las urbanizaciones en los barrios populares. Creemos que es la oportunidad para no solamente pensar cómo garantizar la rentabilidad de las corporaciones inmobiliarias, sino también cómo garantizamos que la gran cantidad de población de la ciudad porteña que no puede acceder a una vivienda puede empezar, y el código urbanístico tiene que ser una herramienta para eso. Bueno, también vamos a escuchar a la ingeniera María Eva Kutsovitis. Ella estuvo en FM La Tribu y contó lo siguiente acerca del código urbanístico. Sobre todo es una discusión que tiene que ver sobre cómo planificar las ciudades. Y cómo planificar las ciudades es clave para el cotidiano de quienes habitamos las ciudades. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las herramientas que permiten planificar la ciudad son, en primer lugar, el plan urbano ambiental, un plan urbano ambiental que está desactualizado al menos 25 años, el código ambiental que debería haberse sancionado de acuerdo con la Constitución de nuestra ciudad hace casi 30 años y sigue sin sancionarse, aun cuando la justicia ha ordenado que la legislatura lo sancione de manera urgente, y por supuesto el código urbanístico. En el año 2018, el PRO, sin ninguna instancia de participación y totalmente en soledad, aprobó el código urbanístico en la legislatura. Ese código urbanístico que habilitó la sobreconstrucción de entre un 300 y un 700% según las zonas de la ciudad. En ese entonces ya las organizaciones de la ciudad nos organizamos para rechazar este código, un código que además había sido elaborado a la medida y además por las grandes desarrolladoras inmobiliarias. Recordemos que en esa oportunidad
fue la justicia la que le ordenó al gobierno que no debía consultar solo a las grandes desarrolladoras, sino que tenía que haber alguna instancia en donde la ciudadanía pudiera participar. La verdad es que ya en ese entonces adelantábamos y alertábamos respecto de las consecuencias de implementar este código que, insisto, habilitó la sobreconstrucción descontrolada en la ciudad de Buenos Aires. Hubo en ese entonces una audiencia pública récord, denunciamos que esa sobreconstrucción no solo era autoritaria, porque no había sido acordada por el conjunto de la ciudadanía, sino que además esa sobreconstrucción que se habilitaba no tenía ninguna evaluación estratégica ni acumulativa de los impactos que iba a generar. Denunciamos en ese entonces que esa sobreconstrucción iba a colapsar el conjunto de la infraestructura de los servicios públicos, el equipamiento urbano, el entorno urbano, y también que iba a destruir la identidad barrial. Y seguro se acuerdan que fue primero los barrios de Núñez, Barrio River y Bajo Belgrano los que empezaron a organizarse para frenar la destrucción de sus barrios. Fueron a la justicia, hicieron semaforazos, banderazos y lograron que en la legislatura se diera marcha atrás y se aprobara una ley que le puso límites a este código urbanístico tan cuestionado para estos barrios. Y después se organizaron otros barrios. Ahí fue donde en distintos barrios de la ciudad se empezaron a discutir proyectos de ley para ir modificando parcialmente el código urbanístico. Okay. Ahí aparecen proyectos de ley para los barrios de Villa del Parque, de Villa Devoto, de Palermo, Coglan, Chacarita, Flores, Parque Chas, Colegiales, entre tantos. Okay. La realidad es que los impactos y la necesidad de modificar el código urbanístico, como ustedes planteaban recién, fue un tema central en el debate porteño y además fue un tema central en el debate de los candidatos a jefe de gobierno el año pasado. Sí, y eso es un enorme logro de la ciudadanía y de sus organizaciones, porque logramos poner en agenda el tema y logramos que todos los candidatos se comprometieran a revisar y modificar el código. Incluso Jorge Macri, que en plena campaña y enfáticamente prometió revisar el código y modificar el código. Okay. La ley del código urbanístico establece que cada 4 años hay que revisarlo. Sin embargo, para darle cumplimiento a la revisión del código, lo primero que uno debería hacer es una evaluación del impacto que ha generado. Pasaron 4 años, el gobierno tendría que haber realizado una revisión del código, haber elaborado una evaluación de impactos, pero la verdad es que no pasó nada de eso. El año pasado el gobierno empezó a habilitar algunas instancias de participación para la discusión de la modificación del código, pero la realidad es que esas instancias de participación que el gobierno nos ofreció fueron un par de instancias de manera virtual a través de la plataforma de Zoom y en donde no solo no contábamos con información previa para saber qué era lo que íbamos a discutir, no solo no contábamos con un diagnóstico pormenorizado de los impactos que el código estaba generando, sino que además nos daban 2 minutos para poder intervenir. Como instancia de participación, la verdad, bastante vergonzosa. Sí. La semana pasada, y a partir de que vuelve a tomar debate público la necesidad de modificar el código urbanístico, un grupo de organizaciones y de colectivos de la ciudad, acompañados por más de 1000 firmas de vecinas y vecinos de las distintas comunas de la ciudad de Buenos Aires, hicimos un comunicado denunciando que no teníamos instancias de participación para discutir las modificaciones del código y también lo que exigimos fue algo clave y fundamental. Si nosotros vamos a modificar una norma, como es el código urbanístico, tenemos que tener un diagnóstico. Así que exigimos un diagnóstico participativo y detallado del impacto que generó la aplicación del código del 2018 a la fecha. Una evaluación que además tiene que alcanzar al conjunto de la ciudad, no una evaluación parcializada del impacto en algunas zonas. Y también lo que exigimos es que hasta que se aprueben las modificaciones del código que llevó a la ciudad de Buenos Aires a la emergencia urbanística, entonces se frenen
todos los nuevos permisos de obra. Nosotros también en ese comunicado estamos pidiendo que los proyectos de ley que los diferentes barrios han ido presentando en la legislatura sean aprobados. Y por eso es que la novedad es que hace un par de días el gobierno de la ciudad presentó en la legislatura porteña finalmente un proyecto de modificación del Código Urbanístico. Esas modificaciones no fueron discutidas con la ciudadanía. Esas modificaciones tampoco son el resultado de una evaluación detallada de los impactos que ha generado la aplicación del código, y la verdad es que esa documentación, que se trata de decenas de documentos que todavía estamos analizando, ya nos adelantan, ¿sí?, algunas alarmas. En primer lugar, en estos últimos 10 años, en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Eso en superficie equivale a 5 veces la superficie de Puerto Madero. No solamente se construyeron 10 millones de metros cuadrados en los últimos 10 años que no derramaron en una sola vivienda para las familias porteñas, que cada vez son más las familias que se encuentran en emergencia habitacional, sino que además están autorizados para poder construirse 20 millones más. Esta nueva presentación, en lugar de frenar los nuevos permisos de obra hasta aprobar las modificaciones a el Código Urbanístico, lo que hace es no solamente no ser retroactivo a los permisos de obra ya otorgados, sino que además quienes presenten un inicio de trámite para luego solicitar un permiso de obra tampoco van a estar alcanzados por este nuevo código. Es decir, que quienes presenten un formulario, ¿sí?, solicitando inicio de obra, cuando se apruebe esta modificación al código, no van a tener, ¿sí?, que adecuarse a la nueva normativa. La verdad es que eso también es sumamente grave porque estamos rediscutiendo este código como consecuencia de esta emergencia que transita la ciudad. Este código tiene que aprobarse en la legislatura. Este código va a tener una primer votación en la legislatura. Luego recién van a convocar a la ciudadanía a una instancia de participación que va a ser una audiencia pública y luego va a tener una segunda votación en la legislatura. Estos proyectos son los proyectos denominados de doble lectura, en donde se vota en una primera instancia en la legislatura, luego hay una audiencia pública y luego, ¿sí?, entendiendo que se incorporan parte de lo planteado en la audiencia, hay una segunda votación que le da luego el carácter de ley. Perfecto. La realidad es que el gobierno presentó este proyecto para que se trate en la legislatura sin instancias de participación, como les contaba, solamente, ¿sí?, un par de encuentros a través de la plataforma virtual del Zoom, en donde sin información había 2 minutos para poder hacer un planteo. El gobierno en esta propuesta que presenta, además, no frena nuevos permisos de obra. La lógica sería que si vamos a modificar, ¿sí?, el código urbanístico, si vamos a modificar una norma, bueno, frenemos, ¿sí?, los nuevos permisos de obra hasta que esta norma se modifique. Bueno, eso no sucede, sobre todo teniendo en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires ya están autorizados para construirse 20 millones de metros cuadrados. La verdad es que este dato no es un dato menor en una ciudad que está colapsada. Y por otra parte, el gobierno en este proyecto que presenta, lo que está haciendo es justamente habilitar la construcción de torres, la construcción de megatorres, es decir, vuelven a la ciudad de Buenos Aires las grandes torres. El gobierno le va a otorgar una serie de beneficios y de privilegios a las desarrolladoras inmobiliarias que construyan en el sur de la ciudad, como si construir en el sur de la ciudad para estas desarrolladoras no fuera, además, un enorme negocio. Quienes construyan en el sur de la ciudad, entonces van a estar autorizados a construir megatorres de 90 metros en algunas avenidas de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que no tenemos ningún estudio
que garantice que, por ejemplo, los servicios públicos van a acompañar esta lógica de sobredensificar en algunas avenidas. Si vamos a sobredensificar en algunas avenidas, al menos deberíamos tener una evaluación de las características del suelo y del subsuelo. No podemos construir megatorres en algunas avenidas sin ningún estudio de suelo y de subsuelo. Porque además tenemos antecedentes muy malos en relación a eso. Seguro que se acuerdan de lo que sucedió en el barrio de Núñez. El barrio de Núñez fue un barrio que llegó al colapso prácticamente absoluto como consecuencia de la construcción de torres y megatorres, sobre todo en la avenida Libertador. El año pasado, la Guardia de Auxilio del gobierno de la ciudad hizo un informe técnico en donde, con muchísima claridad, planteó que las megaconstrucciones en altura con subsuelos que además, para estar libre del agua de las napas, están continuamente drenando sus aguas, eran los responsables de los daños en las casas bajas de Núñez. Ese informe, además, alertaba que si seguían construyendo edificios en altura con subsuelos, los daños a las viviendas iban a ser cada vez más graves. Por eso es que en esa primer lectura del proyecto presentado por el gobierno, vemos con preocupación que continúan con esta lógica de simplemente, ¿sí?, en lugar de hacer una evaluación integral de lo que sería la herramienta más importante de planificación, con instancias de participación ciudadana, frenando nuevos permisos de obra hasta que este debate, ¿sí?, termine y entonces estas modificaciones se aprueben, lo que sucede es todo lo contrario. Vamos a sobredensificar avenidas, vamos a entregarle beneficios y privilegios, ¿sí?, a las desarrolladoras inmobiliarias que inviertan en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a permitir no solo nuevos permisos de construcción, sino que además esos nuevos permisos, ¿sí?, que se lleven adelante no van a tener que readecuarse a la nueva norma y, por supuesto, ¿sí?, todo esto, insisto, ¿no?, a espaldas de lo que hace muchos años viene discutiendo y debatiendo el conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones. Mañana, justamente, vamos a tener un encuentro por Zoom, las distintas organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, para ir de alguna manera organizándonos en lo que va a ser este nuevo debate sobre el código urbanístico, que en definitiva es un nuevo debate respecto a cómo queremos las porteñas y los porteños habitar nuestra ciudad. La verdad que también tuvo mucha repercusión el comunicado que con el conjunto de las organizaciones de la ciudad realizamos la semana pasada, y esperemos que el gobierno de la ciudad garantice instancias de participación, incorpore todas las propuestas que hace años vinimos haciendo, apruebe los proyectos de ley que ya están presentados para proteger a los barrios de casas bajas de la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, termine con esta lógica de herramientas de planificación a la medida de las grandes desarrolladoras que nada tienen que ver con mejorarnos el cotidiano a quienes habitamos la ciudad.